Eh, bueno, es muy habitual pensar que las emociones humanas son, no sé, como rocas inamovibles. Ujú. O sea, frente al implacable paso del tiempo, solemos asumir que la tristeza, el aburrimiento o la envidia que experimentamos hoy en día, Claro, que tienen exactamente la misma textura emocional. exacto, la misma profundidad que sentía, digamos, un campesino en la Edad Media o un filósofo en la antigua Grecia. Sí, existe esa noción romántica, a ver, una especie de creencia instalada, de que el corazón humano es una constante histórica inalterable. Ya, totalmente. Pero al investigar los cruces entre la historia de la tecnología, la economía y la evolución psicológica, esa roca inamovible empieza a desmoronarse muy rápido. Fíjate que el panorama emocional resulta ser increíblemente maleable a su entorno. Y precisamente explorar esa asombrosa maleabilidad es la misión fundamental de nuestra inmersión profunda de hoy. Qué bien suena eso. Para desgranar este espejismo emocional y entender cómo llegamos a sentir lo que sentimos, contamos hoy en este espacio con nuestra especialista, educadora y pensadora principal del proyecto Philosophy Hub, Café Filosófico. Es un auténtico privilegio tener aquí una voz dedicada a reivindicar la pausa, el sosiego y el pensamiento crítico. El privilegio es mutuo, de verdad, en una época tan marcada por la hiperactividad y, bueno, el ruido constante. Detenerse a pensar con profundidad es casi una necesidad vital, ¿sabes? Una forma de anclaje indispensable. Absolutamente. Y para quienes disfrutan de este tipo de conversaciones lentas, analíticas y rigurosas, dejar un me gusta y compartir la grabación es una forma maravillosa de apoyar la misión de Café Filosófico. Es que apoyar la filosofía hoy en día, frente a la tiranía de lo inmediato, es casi un pequeño acto de resistencia, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Bueno, entrando ya en materia, el hilo conductor de nuestro análisis de hoy surge de un texto muy revelador. Es de 2019, publicado por la Universidad de Harvard. Titulado Bored, Lonely, Angry, Stupid. Eso es. Sus autores, el politólogo Luc Fernández y la historiadora Susan Matt, plantean una premisa que es bastante rompedora. Sugieren que todas estas luchas emocionales modernas que vemos en los titulares, La famosa epidemia de déficit de atención, por ejemplo. o el narcisismo desbocado, o esa soledad tan endémica, dicen que no son simples fracasos individuales o, digamos, desajustes psicológicos aislados. Claro. Argumentan que el entorno físico y las máquinas que construimos reescriben literalmente el código de las emociones. Ese es el núcleo de la cuestión hoy. Ya, a ver, para entender el impacto que tienen las pantallas luminosas que llevamos en el bolsillo, primero hay que romper de una vez el mito de que los sentimientos operan en el vacío. Totalmente. Los autores documentan de forma brillante que las emociones mutan a lo largo de las eras y que estos pánicos morales actuales ante las nuevas tecnologías tienen unos precedentes históricos fascinantes que nos enseñan muchísimo sobre nosotros mismos. Y un ejemplo deslumbrante de esta mutación se encuentra justo al principio, en un estudio particular de Susan Matt basado en redacciones escolares en Estados Unidos. Ah, sí, escritas entre 1890 y 1930. Es increíble. Al analizar cómo esos niños describían sus deseos o cómo hablaban de lo que poseían sus vecinos, se observa un cambio sísmico en lo que entendemos por envidia. Sí, ese archivo histórico es una ventana espectacular a la mente de la época. Hay que entender que antes de 1915, el mundo occidental vivía inmerso en una economía de escasez generalizada. Vale, de pura supervivencia. Exacto. En ese contexto tan restrictivo, si una familia de repente adquiría un artículo de lujo, no sé, uno de los primeros automóviles o un electrodoméstico, la reacción de los vecinos no era de admiración. Ni de inspiración tampoco, supongo. ¿Qué va? Generaba una envidia amarga, destructiva y profundísima. Hacer alarde de esas posesiones, el mero hecho de presumir, se consideraba un acto de mal gusto atroz, algo literalmente repulsivo que amenazaba la cohesión de la comunidad. Tiene toda la lógica del mundo. A ver, si el pastel de la riqueza es pequeño y fijo, que alguien se lleve un trozo gigante significa que los demás inevitablemente se quedan sin comer, claro. Presumir era regocijarse en la privación ajena. Pero 1915 marca un punto de inflexión brutal. Llega el auge de la producción en cadena de Henry Ford. Las fábricas inundan el mercado. Exacto. De repente hay bienes de consumo a precios que una clase media emergente puede permitirse por primera vez en toda la historia. Y lo que revelan esas redacciones infantiles posteriores a esa fecha es un giro de guión asombroso.
esa envidia corrosiva de la que hablábamos muta hacia otra cosa. Se transforma en lo que hoy aplaudimos como competitividad, ¿no? O ambición sana. Efectivamente, el objetivo emocional de esos niños ya no es odiar al vecino por tener un coche, sino descubrir cómo trabajar e igualar ese estatus. El entorno material dictó una nueva forma de procesar el deseo humano. ¡Qué barbaridad! Es que la moralidad tiene esta curiosa tendencia a adaptarse a la disponibilidad de los recursos. Cuando un bien es inalcanzable para la mayoría, la sociedad se defiende condenando moralmente al que lo posee. Para evitar el resentimiento general, claro. Exacto. Sin embargo, cuando la cadena de montaje democratiza ese acceso, el esfuerzo individual se convierte en una virtud que se fomenta socialmente. Y esto elimina una inmensa carga de culpa de los hombros de la persona. Es decir, que los niños de los años 20 no experimentaron de repente una iluminación ética que los hizo mejores personas. Para nada. Simplemente su ecosistema económico había cambiado por completo, dándoles permiso para desear sin pecar. Fíjate, se me ocurre una analogía. Es como si el cuerpo humano, nuestro hardware biológico, llevara milenios siendo exactamente el mismo. Me gusta por dónde vas. Pero, de repente, la invención de la fábrica moderna actuara como una especie de parche de actualización de software. Reescribieron el código base de un sentimiento tan primitivo como la envidia y lo compilaron de nuevo para que funcionara como competitividad. Lo has clavado. Esa metáfora ilustra el mecanismo a la perfección. La pulsión base sigue allá abajo, en el hardware, pero su validación social se ha recodificado por completo a través de la maquinaria industrial. Bueno, siguiendo esta línea, si la fábrica reescribió la envidia, me resulta inevitable preguntar qué artefactos alteraron la percepción de nosotros mismos, porque hoy la palabra narcisismo se lanza en cualquier debate. Como si fuera una epidemia exclusiva de la era del selfie, sí. Eso es, pero rastrear el origen de esta autoobsesión nos lleva a unas reflexiones teológicas bastante inesperadas en el texto. Muy inesperadas. Históricamente, el narcisismo ni siquiera figuraba en los manuales clínicos. Era un concepto puramente moral y teológico. Se le denominaba vanidad. Ya. Y fíjate en un detalle revelador. No se asociaba solo con un exceso de amor propio, sino con la vacuidad intelectual y espiritual, o sea, con la más absoluta estupidez. Las pinturas holandesas vanitas del siglo XVI encarnan esto de forma impecable. Ah, sí, esas maravillosas y lúgubres obras de arte, llenas de claroscuros. Exacto. Muestran bodegones repletos de libros antiguos, joyas deslumbrantes, espejos, pero siempre, camuflado por ahí, descansa un cráneo humano. Esa es la clave visual. El mensaje parece bastante directo. Resulta ridículo regocijarse en la propia belleza o en el intelecto porque la muerte aguarda paciente a la vuelta de la esquina. Claro, el cráneo te recuerda que eres mortal. Eso es, contemplarse en un espejo con satisfacción era considerado el morbus satanicus, la enfermedad del diablo. Madre mía. Resulta fascinante pensar que, en aquella época, disfrutar de tu propia imagen era la prueba irrefutable de que tenías el cráneo vacío. Sin embargo, el análisis documenta cómo 3 innovaciones del siglo XIX comenzaron a demoler esta barrera. La primera me sorprendió muchísimo. La democratización del servicio postal. Es que, fíjate, al abaratar el envío de correspondencia, ya no eran solo los diplomáticos o los aristócratas quienes escribían. Claro, la clase trabajadora también empezó a comunicarse a larga distancia. Efectivamente. Y para mantener vivos los lazos familiares, tuvieron que enfrentarse a la página en blanco y romper el inmenso tabú social de usar el pronombre yo de forma constante. Tuvieron que aprender a narrar su propia biografía, sus miedos, sus pequeñas victorias del día a día. Y a esta revolución postal e introspectiva se le sumó la llegada de los espejos baratos producidos en masa y, por supuesto, el golpe de gracia, la fotografía. Vale, pero aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo. Al observar este cambio histórico, me surge una duda razonable. A ver, cuéntame. ¿Es verdaderamente la tecnología la principal responsable de este giro al egocentrismo? Porque a partir de la Ilustración, la sociedad occidental comenzó a secularizarse muy rápido. Al perder el miedo al castigo divino, parece lógico que la gente simplemente dejó de preocuparse por las calaveras de las pinturas. ¿No es la tecnología solo una herramienta que llegó cuando la mentalidad ya había cambiado? Es una objeción fundamental y muy aguda, de verdad.
La secularización indudablemente despejó el terreno filosófico para que el individuo cobrara protagonismo, claro. Ya. Sin embargo, resulta imposible separar un fenómeno del otro. Operan en un ciclo de retroalimentación continua. La filosofía laica dio el permiso moral, pero la tecnología construyó la infraestructura material para ejercerlo a diario. Claro. Antes de los espejos baratos y la fotografía, encargar un retrato costaba una fortuna. Exacto. Solo la realeza podía pagarlo. La tecnología no inyectó egoísmo en el cerebro por arte de magia. Lo que hizo fue democratizar radicalmente el acceso a la autocontemplación. Y al hacerlo, le arrebató el monopolio del escrutinio personal a los sacerdotes y a los moralistas. ¡Qué fuerte! Y le entregó ese lucrativo monopolio ya en el siglo XX a la figura del psicólogo y del psicoanalista. Una transición decisiva para la modernidad, sí. El foco de la sociedad pasó de juzgar el estado del alma a evaluar el estado de la mente. Y esta nueva mirada clínica no siempre veía el enfoque en uno mismo como algo tan negativo. Pensemos en Michael McCovey y su concepto de narcisismo productivo. Ah, sí, una aportación fascinante. Defiende que ciertas figuras históricas, los grandes líderes visionarios, necesitan una fe casi delirante en su propia visión para poder alterar el curso del mundo. Un rasgo profundamente narcisista, pero útil. Exacto. La lente psicológica despojó al concepto de su condena divina absoluta, transformándolo en un rasgo complejo. Bueno, y para demostrar hasta qué punto el artefacto tecnológico dictó este comportamiento, basta analizar cómo interactuábamos con las primeras cámaras. Los daguerrotipos de 1839, por ejemplo. Quien haya visto uno de esos retratos antiguos habrá notado un patrón estético casi perturbador. Absolutamente nadie sonríe. Es verdad, desde nuestra perspectiva hipersonriente de hoy, resulta incomprensible. Siempre se dice que era por los largos tiempos de exposición, ¿no? Que costaba mantener la sonrisa. Bueno, la técnica influía, sí. Pero la investigación revela que detrás operaba una convención social tremendamente rígida. Ya. Mostrar una sonrisa abierta en una imagen destinada a perdurar se interpretaba como un signo inequívoco de embriaguez, de inestabilidad mental o de pertenecer a los estratos más bajos de la sociedad. ¡Qué barbaridad! O sea, la compostura y la seriedad más sepulcral fueron la norma estética indiscutible hasta los años 40. Así es. Y lo que resulta más conmovedor de esta primera era fotográfica es el propósito al que se destinaban estos costosos retratos. Para una familia trabajadora, conseguir un daguerrotipo requería gastar el sueldo íntegro de un mes. Un esfuerzo monumental para la época. Un porcentaje altísimo de los casos, ese esfuerzo se hacía con un único y desgarrador fin: retratar a los niños fallecidos antes de darles sepultura definitiva. Hablamos de la fotografía post-mortem. Es una realidad histórica que verdaderamente encoge el corazón. Te obliga a detenerte, sí. Obliga a mirar el pasado con una inmensa e irreverencial compasión. Imaginemos por un momento el dolor abismal de unas madres en el siglo XIX sosteniendo los cuerpos fríos de sus hijos pequeños frente a esa enorme cámara de madera. Madre mía. Leí que a veces los fotógrafos usaban soportes ocultos para mantener a los niños erguidos. Sí, o incluso pintaban delicadas pupilas sobre los párpados cerrados durante el revelado. Lejos de ser algo macabro, era un acto de amor puro y desesperado. La cámara nació en gran medida como un instrumento sagrado para procesar el luto insondable. Lo cual hace que el contraste con la estridencia visual del presente sea aún más abrumador, la verdad. Totalmente. Porque la transición desde ese uso fúnebre hasta la obligación moderna de exhibir felicidad en cada foto no fue una evolución emocional espontánea, fue el brillante resultado de una campaña de marketing. Efectivamente. La revolución llegó de la mano de la compañía Kodak y su emblemática y económica cámara Brownie. Claro, al reducir los costes querían expandir masivamente la venta de carretes y comprendieron que el luto no era un modelo de negocio escalable. Así de frío y pragmático, comenzaron a inundar a la sociedad con publicidad que instaba a fotografiar los cumpleaños de los vivos, los domingos en el parque. Y el mensaje publicitario era claro: había que celebrar el presente efímero y forzar una sonrisa impecable para la lente. Se transformaron mediante persuasión publicitaria un ritual destinado al duelo en un escaparate obligatorio de alegría continua. Literalmente, enseñaron a millones de personas a tensar los músculos faciales al percibir un objetivo. Alteraron un comportamiento emocional universal simplemente porque resultaba beneficioso para las ventas.
¡Qué locura! Y esta fijación comercial por capturar felizmente cada instante desencadenó algo mucho más profundo. Sembró la semilla de una crisis filosófica sobre cómo percibimos nuestro propio tiempo. Tom Wolfe supo leer esto maravillosamente en su ensayo de 1976, bautizando aquella época como la década del yo. Sí, La investigación señala que este enfoque hiperindividualista provocó el colapso de un pilar psicológico fundamental, lo que llaman la percepción de la inmortalidad serial. ese término es fascinante. La inmortalidad serial. Invita a pensar en una cadena ininterrumpida que une el pasado con el futuro. Exacto. Sugiere que antes, las personas concebían su existencia no como un evento aislado, sino como un modesto eslabón dentro de una secuencia genealógica mucho más vasta. Es esa la idea central. Lo has clavado. Esa es la deducción precisa. Durante casi toda la historia, el individuo promedio no padecía estas crisis existenciales modernas que nos paralizan ante la simple idea del tiempo desaprovechado. ¿No sentían la presión asfixiante de exprimir y documentar cada experiencia antes de envejecer? ¿Qué va? La tranquilidad radicaba en que su identidad estaba fuertemente anclada en su linaje. La chispa vital continuaba latiendo a través de la descendencia, de las tradiciones de la comunidad. Claro, si alguien no lograba contemplar el océano o alcanzar un hito, existía la profunda paz de saber que quizás sus nietos sí lo harían. Eso es. La existencia individual representaba tan solo un humilde capítulo en un relato que nunca terminaba. Pero claro, al colocar al yo bajo el foco permanente de la cámara, documentando el envejecimiento cumpleaños tras cumpleaños, esa cadena temporal salta por los aires. Desaparece por completo. Y aparece una revelación aterradora, la conciencia ineludible de que el tiempo es estrictamente finito y de que solo se dispone de una biografía. Ahí nace el moderno FOMO, el miedo a perderse algo. Efectivamente, se intercambia el consuelo sereno de la eternidad colectiva por el pánico agotador de la finitud individual. Y resulta inevitable conectar esto con la dura realidad emocional de las generaciones más jóvenes hoy en día. Desde Café Filosófico, estas dinámicas deben resultar dolorosamente evidentes. Sí, muchísimo. El famoso «solo se vive una vez», que parecía un grito de vitalidad emancipadora, da la sensación de haber mutado en una pesada camisa de fuerza. Si la existencia es irrepetible, decidir quedarse en casa descansando un viernes por la noche se percibe internamente como un fracaso casi imperdonable. Es, sin lugar a dudas, una de las dinámicas más dolorosas de presenciar desde la educación. Hay una auténtica epidemia de angustia vital. Cuando ves a un adolescente sufriendo crisis de ansiedad ante elecciones mundanas, no estás ante una fragilidad de cristal o un capricho generacional. Ya. Es la somatización clínica de haber sido despojados de ese colchón psicológico inmemorial de la inmortalidad serial. Si cada decisión tiene la responsabilidad cósmica de maximizar la felicidad en un tiempo tasado, la carga sobre la psique es devastadora. Un error de cálculo parece el fin del mundo porque su horizonte se ha reducido a las fronteras de su propio ego. Es una demanda desorbitada para cualquier ser humano, francamente. Y esta urgencia desesperada por devorar las horas nos arrastra, con una ironía bastante cruel, a la crisis cognitiva de la que más se advierte hoy en día, la aparente incapacidad generalizada para sostener la atención. El famoso debate sobre el déficit de atención contemporáneo, sí. Nicholas Carr, en su obra Superficiales, usa una metáfora visual bellísima y a la vez desoladora. A ver, Compara la mente lectora del pasado, esa capacidad de sumergirse en un texto denso durante horas de silencio, con un buzo de aguas profundas, explorando los misterios del fondo del océano. me encanta esa imagen. Y en contraposición, describe la mente digital contemporánea como un piloto cabalgando sobre una moto de agua, saltando a toda velocidad de una ola de información efímera a otra, generando mucho ruido, pero condenado a permanecer permanentemente en la superficie. Resuena con una punzada de verdad muy incómoda. Y esa sensación de estar rebotando constantemente ha generado una inseguridad cultural tremenda. Fíjate que en 2015 se difundió como la pólvora un dato que afirmaba que la capacidad de atención humana se había desplomado a 8 segundos. Ah, sí, por debajo de la de un pez rojo de acuario. Exacto. Las fuentes del ensayo de Harvard lo desmienten rotundamente. Carecía de cualquier rigor estadístico. Pero el mero hecho de que revistas prestigiosas y lectores de todo el mundo lo aceptaran de inmediato subraya el terror que sentimos hacia nuestro propio funcionamiento cognitivo. Es que el nivel de fragmentación por las notificaciones es tan elevado que asumimos, con cierto alivio resignado,
una inferioridad evolutiva frente a un pez de pecera. Pero el giro histórico que verdaderamente corona todo esto es descubrir cómo ha mutado la concepción médica de la propia atención. Esto me voló la cabeza. Viajemos de nuevo al siglo XIX, al sistema de fábricas y el taylorismo. Bien, en aquel momento histórico, poseer la capacidad de prestar una atención profunda e ininterrumpida no se celebraba. De hecho, médicamente se consideraba una patología de suma gravedad. Aún me cuesta asimilarlo. Los médicos del siglo XIX diagnosticaban que concentrarse intensamente era peligroso para la salud mental. Así constaba en los registros. El entorno de las fábricas exigía que los obreros concentraran su mirada en movimientos mecánicos repetitivos durante 14 horas diarias. Los doctores comenzaron a alarmarse ante el deterioro mental evidente y acuñaron el diagnóstico de hiperemia cerebral. Hiperemia cerebral. Suena grave. La teoría sostenía que mantener la atención fija provocaba una acumulación tóxica de sangre en el lóbulo frontal, que terminaba por colapsar el sistema nervioso. En ese contexto, fíjate, la distracción no era un defecto. Era la cura. Exactamente. Los facultativos recetaban la distracción como un alivio terapéutico indispensable para evitar la locura dentro de la línea de montaje. Resulta que el comportamiento que la psiquiatría moderna combate férreamente como falta de concentración, hace apenas un siglo se prescribía como higiene mental. Esto demuestra que la definición clínica de un cerebro sano mutó pura y exclusivamente porque las exigencias de producción económica mutaron. Claro, hoy la economía de la información premia económicamente la concentración ininterrumpida y al mismo tiempo las herramientas que usamos fomentan agresivamente el microaburrimiento. Ese concepto encierra una trampa gigantesca. El microaburrimiento es esa incapacidad física para tolerar fracciones de segundo vacías de estímulo. Se manifiesta en el impulso de sacar el teléfono cuando un semáforo tarda 3 segundos de más en ponerse en verde. Se me ocurre una analogía gráfica para esto. Es como si el cerebro actual operara igual que un navegador web con 100 pestañas pesadas abiertas a la vez. Parece que le tenemos un pánico irracional a enfrentarnos a la pantalla de carga del aburrimiento puro. Es muy gráfico, sí. Antes que sentarnos quietos a esperar permitiendo que las ideas se organicen, preferimos seguir abriendo ventanas nuevas hasta que el sistema colapse. Escogemos el agotamiento extremo antes que tolerar el vértigo del vacío silencioso. Y es una de las grandes tragedias de nuestro tiempo. Al pacificar cada ínfimo instante de tedio con una recompensa dopamínica rápida, estamos atrofiando el músculo neurológico indispensable para transitar el aburrimiento profundo. Ya. Y la historia del arte y la ciencia demuestra inequívocamente que es justo en las aguas estancadas de ese aburrimiento prolongado donde germina la creatividad genuina y el autodescubrimiento. Al escapar del propio yo en el vacío, acabamos desarrollando esa inquietud motora y sed de estímulos que hoy, con demasiada frecuencia, etiquetamos clínicamente como trastornos de déficit de atención. Exactamente. Es una respuesta de supervivencia a un entorno hiperestimulante. Bueno, si reunimos todos los hilos argumentales expuestos hoy, la conclusión de esta extensa inmersión resulta verdaderamente deslumbrante y, digamos, un poco perturbadora. Sin duda. Queda clarísimo que las relucientes herramientas tecnológicas no se limitan a facilitar nuestras tareas pasivamente. De forma invisible y de una eficacia implacable, reescriben el diccionario emocional completo de la sociedad. Desde la estruendosa cadena de montaje reconfigurando una envidia milenaria en ambición competitiva, pasando por las astutas maniobras de marketing de las compañías fotográficas que erradicaron el luto visual, imponiendo la sonrisa perpetua. Hasta desembocar en las pantallas táctiles que han desmantelado nuestra capacidad de habitar el silencio, redefiniendo lo que significa prestar atención. Todo este recorrido histórico es una demostración empírica de la profunda maleabilidad de la condición humana. Es fascinante. Y aunque pueda parecer un diagnóstico sombrío, encierra una enorme semilla de esperanza. Al comprender que nuestras respuestas emocionales están condicionadas por la tecnología, se abre la puerta a la emancipación. Demuestra que no hay una condena biológica inalterable. Ya, claro, nos permite recuperar el control. Exacto. Reconocer este espejismo nos permite tomar decisiones soberanas sobre qué tecnologías invitamos a formar parte de nuestra vida interior. Esa reconquista de la autonomía es la labor fundamental del pensamiento crítico. Es una perspectiva sumamente valiosa, iluminadora y absolutamente necesaria para estos tiempos.
corresponde expresar un agradecimiento profundo y sincero a la voz sosegada y experta de Café Filosófico por servirnos de faro en este complejo laberinto histórico y psicológico. El agradecimiento es todo mío, de verdad. Ha sido un verdadero honor compartir y construir este refugio de calma analítica. Reivindicar tiempo de calidad para articular el pensamiento en voz alta siempre será un privilegio. Y a quienes se encuentran al otro lado, escuchando y apreciando este esfuerzo dedicado a mantener encendidos los espacios de pensamiento pausado frente al ruido constante, dejar un me gusta o compartir estas reflexiones constituyen un apoyo vital. Es el impulso que nos permite seguir explorando estas profundidades semana tras semana. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta resistencia intelectual. Y bueno, para poner el broche final a este trayecto, resulta obligado lanzar una última y vertiginosa reflexión al aire, un desafío al pensamiento futuro, que apenas hemos rozado hoy. A ver, ¿qué nos dejas pensando? Si la invención de la cámara de fotos alteró para siempre nuestra percepción del narcisismo y forzó al individuo a enfrentarse con su finitud, y si el implacable reloj de la fábrica, seguido por las notificaciones digitales, redefinieron por completo los umbrales de la atención humana, la gran pregunta es, ¿qué rincón sagrado del alma quedará irrevocablemente reescrito con la inminente integración de la inteligencia artificial? Tremenda pregunta. A medida que los algoritmos aprendan a simular a la perfección los matices de la empatía, el consuelo y la escucha activa, llegará el inquietante día en que la propia compasión termine convertida en una emoción que por pura eficiencia acabaremos subcontratando a las máquinas. Dejaremos el corazón humano libre de cargas, pero aún más solitario y vacío. Es una pregunta densa que queda flotando para acompañar la reflexión privada en las horas venideras. Hasta la próxima inversión profunda.